Estemos dispuestos desde hoy a un encuentro personal con Dios. El domingo, día de la fiesta de las fiestas. Y propongámosle a nuestra alma disponernos. Si podemos tener el control de nuestras acciones, emociones y de esta manera propiciar para cada uno de nosotros y nuestro entorno el ambiente, la disposición y el espíritu para recibir a Cristo dignamente y poder escuchar la predicación del sacerdote en la homilía y poder disfrutar del banquete por excelencia que es la Eucaristía. Vayamos preparándonos para este encuentro personal con el Señor. Y un día como hoy, como lo hemos venido haciendo, poder provocar en nuestros corazones más celo y amor por nuestro amado Señor Jesucristo a través de la palabra. Conocerla es conocer al Señor. Nos disponemos para recibir en esta fiesta tan bonita de San Francisco de Asís. Prestemos atención a la lectura del Evangelio, queridos hermanos, y dispongámonos de esta manera a recibir la iluminación que Dios a través de su Espíritu Santo quiera regalarnos para que el Evangelio nos guía como una confianza a la hora de tomar decisiones, de saber discernir, que podamos canalizar en todos nuestros pensamientos y sentimientos, los pensamientos y sentimientos de Dios, que bueno, primero que nada nosotros debemos estar en obediencia a Él y tratar digo tratar porque somos humanos, ¿verdad? A veces nos cuesta mucho, pero tratar de elevar a Dios todo nuestro pensamiento, todo nuestro sentimiento, y que sea Él el que tenga control sobre nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. A la lectura del día de hoy de el Santo Evangelio, queridos hermanos, le invito también para que con devoción escuchemos la lectura para hoy. Evangelio San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y sobrecargados, y yo os daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave, y mi carga ligera. Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy, que es el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 30. Ese es el que acabamos de proclamar. Y en estas semanas hemos estado meditando, la Iglesia nos ha puesto en reflexión en torno a el evangelista Lucas y Mateo. Hoy le corrió, claro está. Y en este Evangelio que tenemos hoy, pues qué más decirles, sino que empezar por el final. Mi yugo es suave, mi carga es ligera. Una vez más se nos presenta como propuesta la humildad, la sencillez.
la caridad, el amor, el darse por los demás, ¿verdad? Por el prójimo. Y cómo de este modo también nosotros, queridos hermanos, vamos sentándonos ante el Señor como aquellos que quieren de corazón realmente imitar a Cristo. Destacamos la imagen de los pobres. Ellos son los únicos que entienden y aceptan la sabiduría del reino de Dios. Podemos comprender que mucha gente no entendía esta preferencia de Jesús por los pobres y los excluidos. Ejemplo de ello está de más recordar a Juan Bautista. Juan Bautista, ¿verdad? Miraba a Jesús con los ojos del pasado y era capaz de entenderle, pero quedaba con la duda siempre. La gente del entonces miraba a Jesús con una finalidad de interés. En aquel momento a Jesús lo seguían milagros. De ahí aquella famosa frase que dice: pues ¿a quién sigues? ¿Al Señor de los milagros o los milagros de Jesús? Bueno, en ese entonces también había gente interesada que quería estar cerca del Señor. Y bueno, tampoco fueron capaces de entenderle. En aquellas grandes ciudades alrededor del lago, ellos oyeron la predicación de Jesús y vieron también, muchos de ellos vieron sus milagros, pero no quisieron abrirse a su mensaje, no quisieron abrirse a una experiencia personal. Luego podemos pensar los hombres sabios y los doctores, que se les llamaba así también, que lo juzgaban, y especialmente lo juzgaban a propio criterio. No fueron capaces de entender la predicación de Jesucristo, ni tampoco sus parientes. Solo los pequeños le entendían y aceptaban la buena nueva del reino de Dios que Él estaba predicándoles. Hay otros también, dentro del sinnúmero de personas que estuvieron alrededor de Jesús en diferentes momentos de su vida, que solo quieren sacrificios. Pero Jesús pide misericordia. Misericordia quiero, no sacrificios. Hermanos, hay un sinnúmero de circunstancias, de personas, de intereses mezclados en torno a Jesucristo. La reacción contra Jesús es otro ejemplo, porque lleva a los fariseos a querer matarle. Es más, fue tanto el desconocimiento y tan poco el interés que llegaron a llamarle el Jesús de Belcebú, porque no entendían a qué venía él y qué predicaba. Pero Jesús, él no miró atrás. Él siguió asumiendo la misión, ser el siervo de Dios. Que bueno, lo venía ya describiendo las profecías, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento. Ya hablaban de Jesús como el siervo de Dios. Y por causa de esto, fue perseguido y condenado a muerte. Es una de las primeras que tenemos que tener claras en el Evangelio del día de hoy, especialmente su enseñanza. Ahora bien, queridos hermanos, para nosotros en estos tiempos debemos saber que aquel que es desvalido, el pobre, el excluido, el rechazado, es el favorito de Dios, el favorito de Jesús. Él les llama pequeños. Y Él dice así en el Evangelio de hoy, y lo leo textualmente: yo te bendigo, Padre, del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Los doctores, los sabios, aquellos de aquella época, que habían creado una serie de leyes que ellos mismos imponían en nombre de Dios, que era lo peor, pensaban que Dios exigía, escuche bien, exigía del pueblo que se sometieran a lo que les obligaban.
según ellos, a una ley que venía del mismo Dios. La gente de aquel entonces, ellos pensaban que era imposible de alguna manera agradar en algún momento a Dios por tanta cosa que se les imponía. Y no era cierta, eso era lo peor. La gente entendía el hablar de Jesús y quedaba contenta. Pero lo saben que Jesús estaba en un error. No podían entender esa enseñanza que ocultaba la relación de la gente con Dios, porque ellos no querían ceder control a la gente. Más adelante dice la palabra, hablando del origen de una nueva ley, en el Evangelio, también ahí mismo, pero en el versículo 27, que nos dice, él nos habla del origen de una nueva ley a través del Hijo de Dios. Ahora, en este caso, la persona de Jesús, que es el Hijo que conocemos del Padre, sabe lo que Dios quiere. ¿Y desde hace cuánto? Desde siempre. Ahora bien, recuerde que la ley a Moisés. Ya Jesús conocía de la ley. Aquello que el Padre nos quiere decir, lo entregó a Jesús y Jesús lo reveló a los pequeños. Porque los que están en desventaja, aquellos que están en desventaja, siguen siendo los amados de Dios. Y muchos de ustedes, con el perdón que se merecen, rechazan a los pobres, rechazan a un indigente, rechazan a alguien que les pide pan o algún vaso de agua, con agua o refresco. Y se nos olvida que son los amados de Dios. Y muchas veces hay personas que les cierran la puerta en la cara como si fueran un perro. Es más, a los perros los tratan con más amor, porque los llevan al veterinario, gastan miles de colones para tratarlos. En cambio, un indigente ni siquiera, muchas personas no se dignan a darles un vaso de agua, con agua. No cuesta entender a Jesús, ¿se da cuenta? Pero bueno, el día de hoy no es un día para reclamos, sino para entender las luces que, como les decía al inicio, el Evangelio trata de avisarnos. Hoy también Jesús nos enseña muchas cosas sobre los pobres, sobre estos pequeños. Los sabios e inteligentes hacen bien en ser alumnos de los pequeños, pero hay que dejar de lado la arrogancia, la vanidad, el poder, para ver en los pequeños el rostro de Dios y entender finalmente el plan de Dios. Hermanos, en la predicación de Jesucristo nunca hay nada complicado. Nosotros somos los que complicamos tal predicación. Venid a mí los que estén cansados y sobrecargados, dice Jesús. Es una invitación, tradúzcalo de esa manera. Es una invitación. Jesús invita a todos, pobres o ricos, todos los que estén cansados. Pero los invita a ir hacia Él y les promete descanso. Es la gente que vive cansada bajo los impuestos, vancia las exigencias de la ley en aquel entonces, ¿verdad? Y en los tiempos de hoy también. Él nos dice a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Muchas veces, hermanos, esta frase es manipulada. Pueblo, sumisión. No sumisión, no de misión, sino sumisión, de sometimiento, de esclavitud. Muchas veces esta frase es manipulada para que el pueblo se someta y se vuelva un pueblo pasivo. Pero eso lo hacen los hombres para... Lo que Jesús quiere decir es totalmente lo contrario. Pide a los hombres y mujeres de todos los tiempos una ruptura. Que dejen de lado las enseñanzas mal dadas de la fe, de la religión, de cómo convivir entre hermanos, de cómo
practicar la moral, la ética, los principios. Él hace una invitación a que todos nosotros, hombres y mujeres de estos tiempos, hagamos una ruptura. Enseñanza que ha sido más bien utilizada para engañarnos, y al contrario, nos mostremos como hombres y mujeres nuevos, con un maestro nuevo que se llama Jesús de Nazaret, con un hombre que está dispuesto a enseñarnos desde cero, a una persona que sabe por experiencia lo que pasa en el corazón de la gente, porque quiere a esta gente y sufre lo que sufre el pueblo. Jesús se hace uno con los pobres y Él acata lo que sucede en sus vidas. Hermanos, Jesús convida a todos los que están sobrecargados por el peso de la ley, por el peso del pecado, del dolor, de las enfermedades, los invita a un encuentro con Él de descanso, de suavidad del alma, porque Él es manso y humilde de corazón. Y Él es capaz de aliviar y consolar a la gente que sufre, que está abatida. Esa invitación, queridos hermanos, resuena en el profeta Isaías, que también consolaba al pueblo cansado por el exilio. Esta invitación, queridos hermanos, está lanzada para usted y para mí, hombres tiempos. Nos invita a ser personas que busquen un encuentro personal con el Señor. Que podamos decir, queridos hermanos, en algún momento de nuestra vida, aún en medio del dolor, la prueba, la dificultad, que podamos decir, como el libro de los Proverbios, sus caminos son deliciosos y sus senderos son de bienestar. Y toda prueba, dificultad o situación dura que esté pasando pueda ser sobrellevada gracias al amor que Él mismo nos ha infundado y lo vivimos los días si nos dejamos amar por Él. Queridos hermanos, esto pues lo brinda la sabiduría, y pedimos a Dios sabiduría para que podamos caminar en la senda correcta, por los caminos correctos, pidiéndole a Dios sobre todas las cosas que Él dé pasos y nos dé la capacidad de ver su acción en medio de todo. Queridos hermanos, en esta tarde, esta invitación nuevamente llega a su vida y a la mía. Esta invitación revela un rasgo muy importante, persona del Señor. Y es que todos nosotros podemos ser envueltos en ternura y ser sobrecogidos en su consuelo. Que Él revitalice nuestras fuerzas y que nos haga sentir Jesús debe ser parte de nuestras entrañas, parte de nuestro interior, ya que Él es Padre y conoce a sus hijos. Él siempre querrá para nosotros el consuelo y el bien. Los invito, hermanos, para que podamos reflexionar a lo largo de este fin de semana con lo que Dios quiere revelarnos, y Él quiere revelarnos y regalarnos, para que podamos comprender que es a nosotros lo mejor, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él entrar en el corazón. Ese es el lugar que Él espera habitar. Y en esta revelación que Él nos hace a través de uno de los santos de la iglesia, que es San Francisco de Asís, podamos observar en el prójimo, en el más cercano, la familia, los amigos, los compañeros, que podamos ver más allá todas estas bendiciones que el Señor nos está regalando, nos va a permitir seguir viviendo para nuestra bendición. Que dejemos de lado la arrogancia, la vanagloria, la apatía,
riquezas materiales, sino a las riquezas del cielo, como aspiró San Francisco, el más pequeño de todos. Y pidámosle a Él que así, siendo pequeños, lo que el mundo dirá como insignificantes, pero no nos importa que el mundo nos llame así. Que aunque para el mundo seamos insignificantes, delante de Dios somos importantes. Que ese sea nuestro verdadero afán. Y encontremos en eso, en la sencillez, en la pequeñez, la riqueza del amor de Dios. Que de la mano de María nos encomendemos este fin de semana para que vayamos con esa gracia también de la virtud de la mujer sencilla, humilde, pequeña, en la cual Dios tuvo todas sus complacencias. María Santísima. Andrés Mora Miranda les agradece una vez más su atención. Bendiciones, hermanos.